distintos compromisos. Esperemos que se pueda unir al final todo lo que son las preguntas. Yo no lo dije al comienzo. Las preguntas, comentarios, acotaciones van a ser al final de todas las exposiciones, ¿sí? Así que bueno, vamos a ir escuchando cada una de las disertaciones y al final podrán hacer las preguntas pertinentes. En segundo lugar, vamos a escuchar al doctor Roberto Debac, médico por la Universidad de Buenos Aires, pediatra, vicepresidente de la Sociedad Latinoamericana de Infectología Pediátrica, directivo de la Sociedad Mundial de Infectología Pediátrica. El doctor Debac, el tema de su presentación es comunicación digital en la era de la vacuna COVID-19. Muchas gracias, doctor, por estar con nosotros. No, por favor, gracias a ustedes por la invitación. En estos minutos quisiera compartir algunos datos de algunas investigaciones que venimos realizando desde el Digital Communication Health Observatory, que es una entidad que creamos hace más de un año y medio internacional y donde venimos monitoreando el accionar de diferentes tópicos, y uno de ellos son las vacunas. Nuestro sitio, y después verán, es el www.dcho.org. Hoy en día creo que me parece interesante poder mostrarles cuáles son un mapa de las posturas sociales que existen en la era de COVID. Como dijo muy bien Norberto, existe una consideraciones acerca de los grupos antivacunas, pero hoy nosotros, desde el observatorio, analizamos las posturas sociales no solo de los antivacunas y los pro vacunas, sino analizamos los diferentes grupos que se van creando en esta era y sobre todo en este año, donde existen de la izquierda en el rojo los grupos antisistemas, luego los anticiencia, los antivacunas, y luego empiezan un grupo que es el celeste, que hoy por hoy es mayoritario, que son aquellos que son semivacunas o que son semiciencias, y que el ejemplo más claro está aquí en lo que ocurre hoy con las vacunas del COVID, en el cual muchas personas, creo que hay una gran cantidad de personas en la Argentina, que piensan que las vacunas son efectivas, que las vacunas son seguras, que ellos se vacunan contra la vacuna antigripal, que ellos vacunan a sus hijos y sus familias, pero que no se vacunarían con las vacunas de COVID nueva en el próximo año. Entonces, este grupo es un grupo mayoritario, y esto se produce porque dentro de los grupos que están a favor o en coincidencia con la ciencia, existen algunos factores como la infodemia, la crisis de liderazgo, la pérdida de un pensamiento crítico, etcétera, o la reputación de las farmacéuticas, que hacen que, si esto aumenta, vuelque ese grupo poblacional, los vuelque a los semi-vaxxer y a los antivacunas. Entendiendo esto, y entendiendo que el mundo digital estamos absolutamente inmersos, nosotros estudiamos previo a la pandemia, en el mes de febrero, hicimos un estudio que le denominamos VAR, que es la vacuna, aceptación, rechazos en redes, y lo que queríamos saber era qué decían las personas en las redes sociales, cómo ellos hablaban y cómo se organizaban esas comunidades. Esto ya ha sido enviado al Journal Health Communication para ser próximamente publicado. Lo estudiamos en el periodo de previo pandemia, en Latinoamérica, en español y en portugués, se analizaron 110.000 publicaciones. Nosotros no hicimos análisis cuantitativo solo, sino que hicimos un análisis cualitativo de las 110.000 publicaciones. Estas 110.000 publicaciones hizo saber por primera vez en América Latina que alrededor del 18%
eran consideraciones acerca de los antivacunas, es decir, personas que no estaban a favor de las vacunas. No estábamos hablando en ese momento de vacunas de COVID, no empezábamos a saber todo el desarrollo de las nuevas vacunas, entonces el 18% tenía esas consideraciones, y mayoritariamente estaban alrededor de las vacunas. ¿Qué decían los antivacunas? Bueno, cuando analizamos la forma de que ellos hablaban, tenían dos formas, una la expresiva, la argumental, con diferentes condiciones cada una, ficción en la utilidad de las vacunas eran un castigo, ridiculizan la utilización de vacunas, hablan de la conveniencia, la connivencia entre gobiernos y laboratorios, la inescrupulosidad de los laboratorios con diferentes condiciones, la violación de las libertades personales, esto que decía recién Norberto acerca de si son obligatorias o no son obligatorias las vacunas, y la toxicidad de las vacunas. Esto realmente era lo que pasaba en el mundo, pero por la primera vez que se podía documentar en Latinoamérica con la calidad de la comunicación digital. Los pro vacunas tenían también, eran expresivos y argumentales. Los expresivos ridiculizaban al otro mundo, al mundo de los antivacunas, también se generaban indignación frente a ellos, y las vacunas era un anónimo un sinónimo de solución. Esto, inicialmente, por la rapidez y por los pocos minutos que tenemos, estos tienen algunas consideraciones muy específicas, porque también en este mundo de las vacunas hay una grieta, es decir, una grieta de dos mundos, los que están a favor y los que están en contra, pero que utilizan su comunicación digital, y esos no se hablan entre sí, estructuran dos comunicaciones entre las comunidades, y esas comunidades no saltan entre sí. También en lo argumental hablaban de lo que significan las vacunas como condiciones de bienestar, que son eficaces, que pueden fallar, pero que son parte de esto del crecimiento científico, y que las vacunas, por supuesto, tienen el rol de producir salud en la gente. O sea, la cuestión relacionada con los pro vacunas, también vimos que no solo decían esto, sino que no generaban un liderazgo, y entonces cuando analizamos también la identidad de estos grupos, en el fondo, tanto los antivacunas como los pro vacunas no tienen una fuerte identidad, mientras que los antivacunas sí generan una identidad digital. En términos de autopercepción, los antivacunas saben que sienten parte de esos, se sienten parte de un colectivo. Hoy este colectivo de los antivacunas es un colectivo de anticiencia, es un colectivo de pseudociencia. Existen mucho margen para mejorar la reputación de la industria farmacéutica, porque los antivacunas focalizan en la toxicidad, en la conveniencia de los gobiernos. Entonces, esto es lo que pasaba pre-pandemia. Luego, bueno, quise tocar el tema que ahora, cuando escuché la conferencia de Norberto y no tenía estos slides y los puse acá, por eso que me parece que es importante. También nadie conocía bien qué se decía en el mundo digital sobre vacunas y autismo. Y en este estudio también pudimos estudiar qué era lo que pasaba y qué se decía del autismo. Y lo que vimos es que sobre un diálogo de 8.755 conversaciones, las comunidades antivacunas y pro vacunas también tomaban el tema del autismo. Los antivacunas, el 23%, hablaba de la relación que existe entre las vacunas y el autismo. Por supuesto, también dijimos, bueno, esto era qué pasaba en la prepandemia. Vimos qué ocurría en la pospandemia, e hicimos una encuesta en pediatras
en más de 1.500 pediatras en Latinoamérica, y lo que vimos en el tercer mes de la pandemia, que los grupos que estaban, o los cuestionamientos que le hacían a los pediatras durante el último mes, había aumentado al 36%. ¿Y cuál era la fuente de información de esos padres que cuestionaron a los pediatras en el último mes previo a la encuesta? Bueno, la mayoría era el mundo digital, es decir, el mundo de las redes sociales. También cuando habló Norberto, habló sobre la credibilidad. Y la credibilidad, nosotros hicimos un estudio, esto solo es un slide, hicimos un estudio en un momento determinado sobre la credibilidad de la Organización Mundial de la Salud en Latinoamérica. En el momento en que en la semana en que la Organización Mundial de la Salud aceptaba la consideración de más de 300 expertos de que el virus de COVID podía permanecer y ser una transmisión aérea. Previamente la Organización Mundial de la Salud decía que no. Y el 62% de las personas que comunicaron sobre 5.500 mensajes analizados, vemos que el 62% no tenía credibilidad sobre la Organización Mundial de la Salud. Esto es importante porque, como dijo también Norberto, el liderazgo y la transparencia de la comunicación hacia la confianza de las vacunas. Pero yo voy a mostrar algunos ejemplos de qué pasa con la comunicación relacionada con las vacunas. Nosotros tenemos un efecto que lo vamos analizando específicamente cuando van ocurriendo comunicaciones. Y vimos que en la vacuna de Oxford nosotros denominamos que hubo en un momento determinado un fenómeno que se llama de 3 picos. En el cono sur, entre estas fechas, entre el 29 del 4 y el 29 del 9, analizamos qué era lo que pasaba con las comunicaciones en el cono sur relacionados con la vacuna de AstraZeneca. Y vimos que había 3 picos comunicacionales con curvas diferentes, o sea, con 2 primeros picos y con un pico que producía una lentitud en la caída. Cuando analizamos eso que pasaba con la actividad también social, esto era la exposición mediática, cuando veíamos qué pasa con la actividad social, esto pasaba, pero el tercer pico, que ahora voy a mostrarle qué era lo que ocurría, replicaba y luego generaba un efecto de ruido posterior. En el primer pico era neutro, el segundo pico era positivo, la comunicación, y el tercero, como fíjense, esta caída, y aquí este pico tardío, como eran negativos. ¿Y qué era lo que pasaba? En el primer pico se hablaba de un anuncio esperado, en el cual el presidente anuncia que tenemos acuerdos con una empresa internacional, o sea que aparece primero la información de la empresa, luego aparece que posiblemente no era antes de fin de año, y después aparece el tercer pico, que esto fue cuando apareció la pausa del estudio en Inglaterra por el efecto adverso no relacionado, por un efecto adverso que pensaban que estaban relacionados, y aquí en este momento aparecieron el grupo de los antivacunas o los semi-vaxxers, en el cual genial se detiene el ensayo, las Big Pharmas están en llama, esto produce los efectos de la vacuna express, el daño de la credibilidad, etc. O sea, y el temor de los voluntarios. Hay muchos médicos, inclusive, que han recibido las vacunas y han sido partícipes de voluntarios que en ese momento se generaban ellos mismos temor. O sea que lo que ocurre en la vida real ocurre en los medios de comunicación y ocurre en el medio digital. El efecto Sputnik, ¿qué pasó con la vacuna en los últimos podríamos decir, hasta el 6 de noviembre? Se produce una comunicación, primero Rusia autoriza, se activan los registros voluntarios, se prevé distribución, ninguno de los primeros voluntarios contra COVID, y después Argentina compra el acuerdo de los 25 millones de dosis y tiene una reunión con Putin. O sea, todo esto hace que ocurra en las redes y se comunique, como ustedes verán acá, en ese momento la comunicación
comunicación fue solo la vacuna, perdón, solo fue la vacuna Sputnik, la vacuna rusa, luego cae, ahora hoy por hoy van cambiando, y en ese momento los tres países que hablaban sobre esto era Argentina, Venezuela y México. O sea, el observar la comunicación genera también un diagnóstico de situación para lograr confianza en las vacunas. Bueno, a favor de motivos políticos, en contra de motivos políticos, acá se mete la cuestión política, lo que los expertos internacionales hablan y que estamos absolutamente muchos de acuerdo, que las vacunas no se evalúan por la vaccine nationality, o sea, la nacionalidad de la vacuna, sino que se evalúan por los datos de fase 3 y las aprobaciones internacionales y de grupos expertos en los diferentes países. Y esto es un editorial que estamos mandando, que es una fórmula que describimos en el observatorio, que es la fórmula COVID fake. Cómo se construyen las falsedades en relación con las vacunas. Por supuesto, hay diferentes maneras, pero esta formulación, si la quisiéramos explicar fácilmente y la queríamos explicar en Argentina, es el caso de la señora o licenciada Bruno, con un audio que utiliza una red social muy difícil de controlar, que es WhatsApp, se viraliza, se distribuye, luego aparece un expresidente de la Sociedad de Genética, es decir, hay muchos ejemplos argentinos y latinoamericanos, pero todos tienen un inicial noticia redundante, o sea, tienen un foco para que las personas piensen en eso, por ejemplo, alteración genética, alteración del genoma humano. Luego hay una parte en la cual ponen sus títulos, que también sus títulos académicos. Muchos de esos títulos académicos no pueden ser documentados. Luego aparece la cuestión de la pseudociencia. En todo ese aspecto comunicacional y terminan con alguna pequeña verdad, lo que hace que generen una cierta credibilidad de lo último que se va escuchando. O sea, las ecuaciones de cómo se manifiestan los antivacunas o los grupos semiciencias es absolutamente clara. Por lo tanto, es importante conocer que existen nuevas vías de comunicación digital, que estas vías de comunicación digital no son, y esto es podríamos decir que no creo que muchos lo conozcan, no es solo Twitter, no es solo Instagram, no es solo Facebook, o no son solo blogs. Hoy en el mundo existe, no les voy a comentar el nombre por ahora, no vamos a hacer estimulación de esa red, existe una red social con todas las características de Twitter que están siendo usadas por los anticiencia, antisistema y también los antivacunas. O sea, es importante conocer que esto está ocurriendo en el mundo, que está ocurriendo en Latinoamérica y está ocurriendo en nuestro país. Más del 40% de los argentinos, más hoy por hoy, no se vacunaría con las vacunas de COVID en el primer año, estudios realizados en la Universidad de Belgrano en los últimos meses. Deben ser consideradas estos medios digitales para conocer las características del diálogo. Necesitamos conocer para generar lo que es la tercera consideración, que es que tengamos estas vías de comunicación comunitarias y en poblaciones específicas consideradas para transmitir mensajes de confianza y para transmitir educación a la comunidad o a las poblaciones específicas. Porque, y cuando hablo de poblaciones específicas, también estoy hablando de los trabajadores de salud, estoy hablando de los médicos. ¿Por qué? Porque existe también, conocemos también, y estos son otros estudios que estamos realizando, que la identidad de los trabajadores de salud no saben, o sea, no conocen ellos mismos, no conocen cómo es su identidad digital en cada una de las redes sociales, por ejemplo, no saben cómo manejarse, no tienen pautas adecuadas y eso se necesita una comunicación, porque esto también, una estrategia comunicacional y de entrenamiento, porque esto también va a generar confianza en las vacunas. Bueno, muchísimas gracias desde el Observatorio
de comunicación digital en salud.